Es para mí un honor poder presentarles a la politóloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. Ella nos presentará el capítulo número 5, que se titula Las bases económicas de la extinción del Estado. Aquí con ustedes, Ana Lili Cona Martínez. Es un honor poderla tener en nuestro podcast. Estoy muy agradecida por poder permitirme compartir un poco sobre este capítulo número 5 que se titula Las bases económicas de la extinción del Estado. La expresión siguiente hace referencia al título principal, el Estado se extingue, ya que dentro de este texto explica cómo éste se va degradando gradualmente. Durante la lectura se abordarán las razones de esta pequeña conclusión. Número 1. Planteamiento de la cuestión por Marx. Inicialmente, se encuentra una diferencia entre Marx y Engels, ya que el primero es más partidario del Estado, por lo que se habla sobre un Estado futuro de la sociedad comunista, reconociendo así la necesidad de un Estado. Sin embargo, más adelante encontraremos que ambos autores llegan a una concepción sobre el Estado en extinción, siendo esta una expresión de Marx. En toda teoría de Marx, requiere de la aplicación de la teoría del desarrollo para explicar, en este caso, la bancarrota del capitalismo y para lograr el desarrollo futuro de un comunismo futuro. El escrito está organizado bajo las siguientes ideas. La transición del capitalismo al comunismo requiere, según Marx, de un periodo político en transición, siendo esta la propia dictadura revolucionaria del proletariado, la razón por la cual, para que se pueda adquirir su libertad, el proletariado tienen que derrocar a la burguesía. Así pues, conquistando el poder político e instaurando una dictadura revolucionaria. Sin embargo, ahora se plantea algo distinto. La transición de la sociedad capitalista requiere de un periodo político en transición, siendo esta la dictadura revolucionaria del proletariado. Es interesante saber cuál sería la actitud de esta dictadura hacia la democracia, ya que ésta sufre una transformación. Según la sociedad capitalista, nos ofrece una democracia más o menos completa, recayendo en la República Democrática. Sin embargo, esta siempre se ve oprimida por los explotadores capitalistas, haciendo muy obvio que la democracia solo es para una minoría de clases poseedoras de riqueza, haciendo una relación como lo era la libertad en la antigua República de Grecia, en donde la libertad solo lo tenían los esclavistas. Entonces, partiendo de esta democracia capitalista, podemos deducir que inevitablemente tiene una mente muy estrecha, ya que es hipócrita y falaz. El desarrollo progresivo del comunismo pasa por una dictadura del proletariado, tomando el camino de romper esta resistencia de los explotadores capitalistas. Solo así se puede llegar a una ampliación de la democracia que se convierte en primera vez en democracia para los pobres o, en este caso, democracia para el pueblo. Engels expresó esto en la Carta a Babel con lo siguiente: mientras el proletariado necesite todavía el Estado, no necesitará en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Recordemos que la sociedad capitalista solamente existe porque hay clases sociales que se diferencian por su economía, mientras que en una sociedad comunista se rompen estas divisiones, haciendo inevitable la desaparición de los capitalistas. Y esto a su vez llevará a la desaparición del Estado, y solo así podrá hablarse de una libertad total. Sin embargo, este cambio no será de un día para otro, ya que las personas están habituadas a esta esclavitud de los capitalistas, y es por ello que solamente poco a poco serán visibles las reglas elementales de convivencia que se han venido arrastrando la sociedad a lo largo de los siglos de la historia. La expresión "el Estado se extingue" señala que de manera gradual la sociedad se irá habituando a unas reglas de convivencia en donde no haya explotación que provoque protesta y haga impredecible la represión. Por otra parte, en el comunismo completo puede proporcionar la extinción de esta,
Dicho en otras palabras, en el capitalismo tenemos un Estado, una máquina que reprende una clase por la otra, y durante la transición hacia el comunismo tenemos que la represión de una minoría de explotadores cambia por una mayoría de los explotados, haciendo que aún exista este aparato para la represión llamado Estado, que inevitablemente va a comenzar a desaparecer, porque los explotadores no requieren de una máquina, sino de una simple organización de las masas armadas. Por último, obtendremos que el comunismo suprime la necesidad de un Estado, ya que no hay nadie a quien se tenga que reprimir en el sentido de clase. En esta parte se toma en cuenta que inevitablemente habrá individuos que cometan excesos, y también no se niega a la necesidad de reprimir tales excesos. Sin embargo, esta se ve resuelta con el propio pueblo armado, como una cosa natural, en la cual, por ejemplo, actualmente vemos cómo toman acción al ver que una mujer ha sido maltratada, o por ejemplo, cuando empiezan a separar alguna pelea entre dos hombres. Número 3. Primera fase de la sociedad comunista. Marx refuta la idea lassalliana en donde el obrero recibirá el producto íntegro del trabajo. Marx aborda un análisis sobre las condiciones de vida de esta sociedad en donde ya no existirá el capitalismo, y es por ello que por lo que menciona lo siguiente. No es de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su propia base, sino que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista, y que por lo tanto presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el moral y en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de la cuya entraña procede. En la fase inferior de la sociedad comunista, o primera fase, es la sociedad que acaba de salir del capitalismo, y es por ello que se lleva aspectos de la antigua sociedad. Con respecto a los medios de producción, estos dejan de ser propiedad privada y permanecen ya a toda una sociedad. Aquí se propone una organización un poco diferente, ya que cada individuo debe de tener registrado la cantidad de trabajo, para que por este medio el obrero recibe lo que a él le entrega la sociedad. Hasta este punto se va a mencionar la palabra igualdad, ya que aquí se hace una distribución justa, con la siguiente frase: el derecho igual de cada uno al producto igual del trabajo. Por otro lado, Lassalle acaba de cometer un error, ya que para Marx este derecho igual todavía es un derecho burgués, ya que se pretende dar de manera igual a hombres que son totalmente distintos, cayendo en la injusticia. Por ejemplo, un anciano no puede recibir lo mismo que madres que tienen 2 o 3 hijos, ya que, pues en este caso, y para no caer en este pequeño inconveniente, el derecho debería ser desigual, además de que no sería correcto recibir artículos según el trabajo y no solo según las necesidades de dichas personas. Por estos defectos, para Marx es inevitable que esta primera fase sea de una sociedad comunista en donde pueda brotar igual una sociedad capitalista. Es interesante cómo a esta sociedad se le inculca un principio socialista: hoy quien no trabaja, no come. Y aunque esta idea ya sea una realidad en la actualidad, aún no podemos hablar del comunismo, porque no está suprimiendo el derecho burgués, ya que se estaría dando una cantidad igual de productos a hombres que no son iguales por sus capacidades desigual de trabajo. Y para eso, Marx, esto es un defecto que es inevitable en la primera fase del comunismo y que también aún en el Estado, que no se ha extinguido del todo, por lo que se debe de ver una protección del derecho burgués, en el cual sanciona la desigualdad efectiva, y para que el Estado se extinga por completo, hace falta un comunismo completo. 4. La fase superior de la sociedad comunista. En este apartado nos encontramos con una cita de Marx. En la fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavadora de los individuos, de la división de trabajo y con ella el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital. Cuando el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos crezcan, también las fuerzas productivas y fluyan en todo su caudal de manantiales de la riqueza colectiva. Solo entonces podrá
rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y de la sociedad, podrá recibir en su bandera, de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Hasta este punto, en donde podemos comprender que a Engels, sobre esta absurda asociación de la palabra libertad y Estado, a que nos queda claro que mientras exista el Estado, no podemos hablar de libertad. Y lo digo con la siguiente cita. La base económica de la extinción completa del Estado representa un desarrollo tan elevado del comunismo que en él desaparece el contraste entre el trabajo intelectual y el manual, dejando de existir, por consiguiente, una de las fuentes más importantes de la desigualdad social moderna. El autor muestra al lector una escritura no tan formal, ya que a pesar de que este tema es un poco complicado de comprender, se requiere de un vocabulario informal, más ejemplos. Ahora también está con nosotros en este su podcast Mayumi Flores, filósofa, politóloga y maestra egresada de la máxima casa de estudios del estado de Tlaxcala, quien nos aportará un poco de sus conocimientos al respecto del tema, el envilecimiento del marxismo por los oportunistas. Bueno, ahora yo les voy a hablar del capítulo 6, que se titula El envilecimiento del marxismo por los oportunistas. El aparato creado por los obreros y campesinos después de conquistar el poder político, contra cuya transformación en burócratas se tomará sin dilación las medidas analizadas con todo detalle por Marx y Engels. 1. No solo elegibilidad, sino a movilidad en cualquier momento. 2. Sueldo no superior al salario de un obrero. 3. Paso inmediato a un sistema en el que todos desempeñen funciones de control y de inspección y todos sean burócratas durante algún tiempo para que, de este modo, nadie pueda convertirse en burócrata. Kautsky no comprendió en absoluto la diferencia entre el parlamentarismo burgués, que une la democracia, esta no para el pueblo, al burocratismo, esta en contra del pueblo, y la democracia proletaria, que adopte en el acto medidas para cortar de raíz el burocratismo y que estará en condiciones de llevar estas medidas hasta el fin, hasta el aniquilamiento completo del burocratismo, hasta la implantación completa de la democracia para el pueblo. La diferencia entre los marxistas y los anarquistas consiste en lo siguiente. Número 1. En que los primeros, cuyo fin es la destrucción completa del Estado, reconocen que este fin solo puede alcanzarse después de que la revolución socialista haya suprimido las clases como resultado de la instauración del socialismo, el cual conduce a la extinción del Estado. Los segundos, en cambio, quieren destruir por completo el Estado de la noche a la mañana sin comprender las condiciones en que puede realizarse esta destrucción. Número 2. En que los primeros reconocen las necesidades de que el proletariado, después de conquistar el poder político, destruya totalmente la vieja máquina del Estado, sustituyéndola con otra nueva, formada por la organización de los obreros armados según el tipo de la comuna. Los segundos propugnan la destrucción de la máquina del Estado y tienen una idea absolutamente confusa con que ha de sustituir esa máquina el proletariado y de cómo ejercerá el poder revolucionario. Los anarquistas rechazan incluso la utilización del poder estatal por el proletariado revolucionario, su dictadura revolucionaria. 3.
en que los primeros demandan que el proletariado se prepare para la revolución aprovechando el Estado moderno, mientras que los anarquistas lo rechazan. Marx nos enseñó que el proletariado no puede limitarse a conquistar el poder del Estado en el sentido de que la vieja máquina estatal pase a nuevas manos, sino que debe destruir, romper dicha máquina y sustituirla con otra nueva. La revolución debe consistir no en que la nueva clase mande y gobierne con ayuda de la vieja máquina del Estado, sino en que destruya esta máquina y mande y gobierne con ayuda de otra nueva. No cabe ni pensar en destruir la vieja máquina del Estado, pues, ¿cómo vamos a arreglárnosla sin misterios y sin funcionarios? Razona el oportunista impregnado de filisteísmo hasta la médula. Solo hay que pensar en destruir la vieja máquina del Estado. No hay que ahondar en las enseñanzas concretas de las anteriores revoluciones proletarias, ni analizar con qué y cómo sustituir lo destruido. Razonan los anarquistas. De ahí resulta que los anarquistas propugnen la técnica de la desesperación y no la de una labor revolucionaria. Marx nos enseña a evitar ambos errores. Ahora, para que quede más claro, filisteísmo significa una actitud de la persona que tiene la mente cerrada a las nuevas ideas con respecto a las letras, las artes u otras cosas. Nosotros iremos a la ruptura con los oportunistas y todo el proletariado consciente estará con nosotros en la lucha, no por un desplazamiento en la correlación de fuerzas, sino por el derrocamiento de la burguesía, por la destrucción del parlamentarismo burgués, por una república democrática del tipo de la comuna o por una revolución de los soviets de diputados, obreros y soldados, por la dictadura revolucionaria del proletariado. Bueno, en términos generales, la adulteración del marxismo y su envilecimiento dimanan de esa evasiva en lo que respecta a la actitud de la revolución proletaria entre el Estado. Lo que más nos interesa a los oportunistas es dejar con plena tranquilidad al porvenir todos los problemas cardinales relacionados con las tareas de la revolución proletariada, una forma que representa una concesión a los oportunistas es admitir la conquista del poder sin destruir la máquina del Estado. Ahora, para que se entienda de mejor manera, la palabra dimanan significa provenir, proceder y tener origen de otra cosa. Agradezco mucho que me hayan invitado a este podcast. Espero mi participación haya servido para dejar algunos temas en claro, algunas dudas, y muchas gracias por esta invitación. Entonces, ¿en qué consiste la teoría revolucionaria? Una revolución en el pensamiento científico que lleva a cabo poniendo en orden conceptos e ideas, categorías y relaciones en un sistema superior de pensamiento, de modo que cuando se le juzga respecto a las realidades que requieren explicación, se consigue que toda oposición a este sistema parezca absurdo, puesto que somos en la mayor parte nuestros propios oponentes en este asunto. Muchos de nosotros encontraremos que un primer paso inicial en este camino consistiría en incomodarnos, en hacernos parecer absurdos a nosotros mismos. Esto no es fácil, especialmente si nos hallamos poseídos del orgullo intelectual. Además,
El surgimiento de una verdadera revolución en el pensamiento geográfico está destinado a ser ajustado por un compromiso en la práctica revolucionaria. Ciertamente, la aceptación general de la teoría revolucionaria dependerá de la energía puesta en la práctica revolucionaria. Aquí habrán muchas y difíciles decisiones personales que tomar, decisiones que requieren un compromiso real, oponiéndose al simplemente liberal, ya que realmente resulta muy cómodo ser simplemente liberal. Pero si las condiciones son tan serias como muchos de nosotros creemos, entonces llegaremos cada vez más a la conclusión de que no se puede perder gran cosa en este tipo de compromiso, y que la ganaremos casi todos si lo hacemos y triunfamos. La teoría revolucionaria se construye a partir de un análisis del contexto que va de lo general hacia lo particular. Este estudio se basa también entre el Estado, las clases sociales y la destrucción de estas dos. Me parece importante destacar este punto sobre el análisis del escenario que va de lo general hacia lo particular, como primer punto por el derrocamiento del Estado hacia una sociedad comunista, y pues también abarca lo que es el análisis de las clases sociales para que éstas lleguen a una no tanto igualdad, sino como más una equidad de cada quien recibe de acuerdo a sus necesidades y capacidades. En un mundo globalizado esto es un poco más que complicado debido a las interacciones sociales que tiene un país y de las necesidades o dependencias que éste requiere. Es por ello que es complicado mantener un socialismo, como dice Marx, completo. Cabe destacar que para Lenin pues fue un paso muy importante, ya que gobernó una república socialista federal dirigida por los soviets, además de que abolió la propiedad privada y confiscó tierras. Esto con respecto a la Revolución Rusa, pues esta se basó en la teoría de marxista, en donde que sostiene la negación de la propiedad privada, la igualdad social, y también se reconoce la lucha histórica de las clases, además de que enuncia una dictadura por parte del proletariado. Еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение